Muy buena tarde. La Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así como la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, les agradece su presencia a esta conferencia denominada Argumentación Jurídica. Agradecemos la presencia de las siguientes personalidades. Doctor Juan Carlos Tapia Rojas, capacitador del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en representación de la doctora Ishel Mendoza Aragón, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Doctora Gloria Rosario Vergara Salinas, directora interina de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Doctor José Ramón Narváez Hernández, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A continuación, daré lectura de la semblanza curricular de quien será nuestro ponente en la presente videoconferencia. Doctor José Ramón Narváez Hernández. Es doctor en Derecho por la Universidad de Florencia. Doctor honoris causa por la Universidad Andina Néstor Cáceres. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Fundador e investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde publicó algunos trabajos y ha participado en los eventos de difusión de la cultura jurídica en diversos estados de la República. Además, profesor visitante en universidades de España, Italia, Colombia, Brasil y Perú. Ha sido autor de diversos libros, tales como La cultura jurídica, ideas e imágenes, El cine como manifestación cultural del derecho, Otro modo de argumentar los derechos humanos, El derecho a la paz como condición para el ejercicio en el derecho electoral y los jueces en el cine, entre otros. Actualmente es titular de la materia Filosofía del Derecho, de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor e investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, director académico de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. En este momento le cedo el uso de la voz a la doctora Gloria Rosario Vergara Salinas, directora interina de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales, para dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, licenciado Antonio. Es un placer poder saludar a todos y cada uno de los presentes, saludar a la jefa del programa educativo de Derecho en modalidad virtual, como siempre, mi querida Rocío. Es un gusto poder saludarte y que nos acoja tan agradablemente con ese reconocimiento a mi casa también, lo debo de decir orgullosamente, al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, que hace algunos ayeres por ahí estuvimos justo trabajando, que siempre el doctor Juan Carlos Tapia y nuestra querida catedrática, también la magistrada, la doctora Ishel, pues siempre tiene ese ímpetu de poder dar esta apertura, darle la más cordial de las bienvenidas al doctor José Ramón. Pues es un gustazo poder escucharle, poder saber que nuestros estudiantes, sobre todo va enfocado en nuestra modalidad virtual, decir que nuestros estudiantes no solamente son de Morelos, que están buscando justamente este tipo de conocimientos, el buscar estas actividades no solamente culturales, sino también académicas, desde el punto de vista de un experto en la materia, en donde escuchando el currículum, pues, ¿por qué no que sea la primera de muchas de las ponencias que esperemos que nos pueda acompañar con muchísimo gusto el doctor José Ramón? Darle la bienvenida a esta aula virtual de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, confiando en que pues sea bastante satisfactoria y sobre todo que pueda pues enriquecer con esta aportación a nuestros queridos estudiantes, queridos y queridas estudiantes, y pues esperando y confiando que así como nuestros egresados que hoy siguen logrando, hablo por Antonio, nuestro egresado también en Derecho Presencial, pues que podamos seguir sumando y aportando, ¿no? Así que pues a nivel institucional, como siempre, es un placer recibir su casa virtual y física cuando quiera venir a conocer y pues bueno, damos por iniciado este evento, no sin antes pues reiterar todo el apoyo y el respaldo pues institucional para lo propio. Muchas gracias, Antonio, y bienvenidos. Muchas gracias, doctora. Un saludo a la distancia. Y pues bueno, sin más preámbulo, damos inicio a la presente videoconferencia, otorgándole el uso de la voz al doctor José Ramón Narváez. Bienvenido.
Listo. Sí, que me autorizaran. Me decía Juan Carlos, oye, ¿por qué no enciendes tu cámara? Digo, es que no puedo. Me tenían que autorizar. Pero justo está bien ser precavidos porque luego invaden, ¿no? El Zoom. Este, ya estamos aquí listas para darle paso a esta charla, no sin antes agradecer en primer lugar al doctor Juan Carlos Tapia, quien, debo decirlo, desde que tuvimos contacto, nos conocimos en Cuernavaca, pues eh, nos fuimos a comer unos chilaquiles y ahí justo esbozamos la posibilidad de esta charla que se presentaba como presencial, como virtual, y así estamos. Son los tiempos, ¿no? Y claro, la virtualidad da esta gran ventaja de que tenemos más posibilidad de empatar agendas, de que haya más gente. Y yo agradezco entonces las gestiones, el respaldo del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, donde tuve, bueno, oportunidad de estar, aunque el evento fue en la Casa de la Cultura Jurídica. eh, pero bueno, la organización fue de todo el tribunal y a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que claro, estoy con toda la apertura y la disposición para asistir o generar las sinergias que sean necesarias, ¿no? Yo creo que aquí pueden comenzar muchas sinergias interesantes, importantes, ¿no? Para lo que viene. Y después de los agradecimientos, pues quisiera plantearles en la medida de lo posible, ya me dirán aquí los organizadores, que pudiéramos tener un tipo de interacción con quien asiste, ¿no? Ya sea a través del chat, no sé, que me hagan llegar las preguntas o que las coloquen aquí, o que en algún momento se dé la posibilidad también para que abran los micrófonos e intervengan las personas que están a la distancia, a quienes agradezco ya desde ahora, pues que se hayan conectado en este momento, en este tiempo, porque sería como de alguna manera contradictorio venir a hablar de argumentación jurídica y que fuera esto un monólogo. Yo entiendo que, bueno, por las condiciones puede ser planteado así, pero insisto, en la medida de lo posible, si hay esa opción, pues tener un momento de interacción. En cualquier caso, si no fuera así, podemos hacer esa comunicación a través de pues múltiples mecanismos, en principio las redes sociales, así que igual quien guste a través de Twitter, ahí estoy como José Ramón Narváez, o en Facebook también José Ramón Narváez, o mi perfil que se llama Justo Hidalgo, y ya en otra ocasión les platicaré por qué. Instagram, TikTok, YouTube, bueno, por ahí nos podemos comunicar también si quieren, ¿no? Eh, y entonces, argumentación jurídica que tenga este título, esta charla es un punto de arranque del cual se puede trabajar muchísimo, porque me explicaba Juan Carlos Tapia que aunque en algún sentido es esta tecnología que se llama argumentación jurídica, no es tan conocida como uno pudiera esperar, ¿no? Eh, la argumentación jurídica se presenta en nuestros días como un know-how, perdón por el neologismo, ¿no? Pero el know-how es lo que compran las franquicias para poder establecer un negocio, ¿no? Entonces, si tú compras eres un franquiciatario, como se dice, ¿no? Y compras la franquicia de McDonald's, la gente de McDonald's viene y te dice de qué color, qué condiciones tiene que tener el edificio, cuántas personas tienes que contratar, cómo hacerlo, dónde empieza la cadena de producción, qué características tiene que tener el servicio al cliente. Todas esas cosas te lo dicen, ¿no? Y eso, ese concepto en inglés le llaman know-how, ¿no? Que sería el cómo hacerlo, ¿no? Pero es más complejo que eso. Bueno, pues la argumentación jurídica se presentó dentro del derecho, dentro del mundo del derecho, amplísimo mundo del derecho, como un know-how, ¿no? O sea, como una metodología, si quieren ustedes, para darle un término castizo, una metodología. Esta es la cuestión, ¿no? Que permitiría
que el derecho pudiera aplicarse a la práctica. Que siempre ha sido como el sueño, ¿no? Casi me atrevería a decir el sueño lúbrico de algunos juristas de poder tocar la práctica, ¿no? De poder incidir en la práctica. Y entonces esta cuestión, ¿no? Vamos a decirlo así, de razonamiento práctico se volvió el núcleo duro de la argumentación jurídica. Núcleo duro que a decirlo tenía muchas características que podrían ser potencialmente mercantilizables, ¿no? Perdón que empiece así la charla, pero lo quiero poner en un contexto sumamente actual, ¿no? O sea, como se ve en el imaginario la argumentación jurídica. Si le hubiéramos puesto otro subtítulo, un apellido, un adjetivo a esta charla, pues a lo mejor podríamos enfocar la charla de otro modo. Pero llamándose argumentación jurídica, quiero jugar un poco con ese imaginario colectivo que puede que ustedes hayan o no escuchado, ¿no? Que eso es lo interesante, porque quienes dicen que no todo mundo ha escuchado hablar sobre la argumentación jurídica, básicamente lo que dicen es que debería de haber una especie de misión evangelizadora y llevar la argumentación jurídica a todos lados. Es más, uno de sus grandes promotores, como es el doctor Atienza, tiene un libro que dice El derecho como argumentación jurídica, donde afirma que todo el derecho es argumentación jurídica, o dicho de otro modo, que el derecho no subsistiría o no viviría fuera de la argumentación jurídica, porque finalmente es cuando se expresa, ¿no? O sea, digo, parece una obviedad o un simplismo, pero entonces el derecho que está en una ley, pues no tiene vida sino hasta que se argumenta, ¿no? Más o menos, ¿no? Estoy a lo mejor reduciendo muchísimo las cosas. Y entonces, pues de ahí, digamos, ese es como el gran impulso. Por eso decía yo que está como es en esa parte nucleótica esta idea del razonamiento práctico, porque la filosofía del derecho no había logrado convencer a nadie de que eso pudiera llevarse a algún espacio de aplicación. Así que cuando viene alguien y dice, no, claro, esto es razonamiento práctico, lo asocia a viejos conceptos, como es el caso de la jurisprudencia. Ojo, miren, esta palabrota, que suena así como muy complicada, tiene estos dos elementos, ¿no? Que es lo jurídico en su primera parte, que puede entenderse de muchas formas, pero después tiene la parte prudencial, que es una virtud y que tiene que ver esta virtud con hoy diríamos, habilidad o competencia de poder distinguir entre las circunstancias, los elementos que deben considerarse para resolver un conflicto, un problema o un caso, ¿no? Entonces, si ustedes lo suman, pues la jurisprudencia sería en su caso, un arte, como lo veían los antiguos, un arte para resolver conflictos jurídicos. Y por eso se le llamaba ars juris, ¿no? Pero no es un arte que surge espontáneamente. ¿Se acuerdan que luego dicen el criterio jurídico? ¿Quién tiene criterio jurídico? Bueno, pues ese pareciera como si alguna persona la adquiere por ósmosis o se lo delega a alguien o después de años de práctica lo adquieres. Siempre es un misterio eso el criterio jurídico, pero lo cierto es que, digamos, en esta idea de razón práctica o de razonar prácticamente, de aplicar el derecho, siempre había hecho falta como un elemento que pudiera conectar con con ese mundo teórico con ese mundo práctico. Entonces, la argumentación jurídica se presentó en el siglo XX como esa tecnología que haría posible eso, ¿no? No solo eso, justo aparece en un momento en el que el derecho como concepto había caído en una tremenda crisis. Y entonces, bueno, pues digo, esta es una historia que también
por cuestiones de tiempo voy a reducir muchísimo, pero y que incluso cuando uno reduce, generaliza, y cuando uno generaliza puede incluso incurrir en falacias o llegar a cometer algún tipo de injusticia. Pero básicamente lo que sucede es que después de los totalitarismos, después de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos sistemas a través del derecho negaron los derechos de porciones de población que estaban dentro de sus territorios, entonces esto pues llevó a una tremenda crisis. ¿Por qué? Pues porque con el derecho llegó Hitler al poder, llegó Mussolini al poder, llegó Franco al poder, y con ese derecho, ¿no? O sea, es decir, con una constitución donde existía una división de poderes, donde había, pues, o sea, una serie de condiciones que supuestamente los teóricos del Estado habían dicho funcionarían como una especie de contrapesos y de candados para que eso no sucediera. Utilizando el derecho, estos regímenes totalitarios generaron genocidios, exterminios, ¿no? Leyes de segregación, y utilizaron todo el sistema, pues así vamos a decirlo abiertamente, para matar, ¿no? Para matar y de alguna manera conquistar, consolidar el poder, dependiendo cómo se le ve. Entonces, esto encendió las alertas, porque pues ya muchas personas consideraban a salvo, después de haber creado el Estado moderno, y que eso pues iba a ser suficiente, o sea, iba a ser suficiente eh, sumar un par de adjetivos a la idea de Estado, ¿no? Me refiero a democrático, republicano, liberal, ¿no? En su caso, quizá con una adenda de social, ¿no? Para ver por otros derechos que habían quedado, digamos, en el tintero, postergados, pero no pensaban que hubiera que hacer nada más, ¿no? Pequeñas correcciones, algunas adicciones, pero seguían siempre en torno a ese modelo de organización social. Así que llega una gran oportunidad cuando estos totalitarismos pues demuestran que no es suficiente eso, y entonces empiezan a formularse propuestas para, eh, estos son como los pleonasmos, ¿no? Para democratizar la democracia, o para hacer al derecho más derecho, y así, todas estas cosas, ¿no? Para generar más republicanismo dentro de la república, y de ahí es que surge la idea de los derechos humanos, que por donde ustedes le vean y le busquen, pues sí, es una ficción linda, agradable, incluso si quieren ustedes necesaria, pero es una ficción, es una narrativa que tiene estos elementos, incluso desde el nombre, ¿no? Porque derechos humanos, pues suena pleonasmo. Si ya existía el derecho, ¿por qué derechos en plural? O sea, habría muchas preguntas. O sea, ¿qué es lo que vienen a corregir? Es eso, es lo que había hecho falta, es lo que no, pues, no había quedado claro, digamos, dentro del diseño del Estado moderno. ¿Y qué es lo que, pues, había faltado? Pues lo que había faltado es que, y lo que sigue faltando hasta hoy es la sociedad, ¿no? O sea, es que al final de cuentas, el que tú digas que un elemento más del Estado es la sociedad no basta. Tienes que generar las herramientas, los mecanismos para que eso realmente suceda. Y uno de los problemas es que muchas veces el derecho se quedaba solo en diseño, ¿no? O sea, es decir, solo se quedaba en un plano de eh, pues eso, legislativo, legal, legicéntrico, como se decía, y que la aplicación exigua, pues yo diría no transformadora, que tenía la Administración de Justicia, el Poder Judicial, y que se había replanteado en el siglo XX, supuestamente en Austria, con las propuestas de Kelsen, ¿no? Para una justicia constitucional, pues tampoco había resultado del todo, ¿no? O sea, no habían cuajado estas ideas, ¿no? O sea, em, los jueces seguían teniendo muy poca influencia, y además, pues, muy poca conexión con la sociedad también, y seguían de alguna manera estando muy acotados, ¿no? Eh, por eso es que todas estas teorías se presentan como o sea, las de la argumentación jurídica,
y todas las que vinieron después en la posguerra, pues se presentan como un relanzamiento de la figura del juez, ¿no? Porque es el aplicador por antonomasia de todo ese diseño legal. Entonces pasamos a ese modelo en el que el derecho no solo se enuncia en una ley, no solo se pone en una institución, no solo se formula a través de reglas, sino se tiene que aplicar. Y cuando se aplica, estamos hablando de que se hace a través de argumentos. Entonces, estos argumentos materializarían el derecho. Esa es la idea. Si materializan el derecho, entonces dan la posibilidad de que las personas que acceden a, a este mecanismo, a la administración de justicia, y obtienen una respuesta a través de argumentos, entonces estarían finalmente accediendo al derecho, ¿no? No solo eso, al derecho, sino a los derechos. O sea, estarían accediendo a algo que les va a llegar directamente, que aquí surge otra contradicción, ¿no? O los derechos los tenían o se los va a dar el juez, se los va a dar el Estado. Otra contradicción que no se termina de resolver, ¿no? Pero bueno, o sea, entonces la argumentación jurídica como ese mecanismo para exigirle al Estado cosas y argumentación jurídica para que el Estado a través de sus jueces se las dé a las personas. Así, ese es el know-how, ¿no? Entonces, derechos humanos, jueces que interpretan, porque ya no están condicionados o limitados solo a la literalidad de la ley, sino que ya piensan en términos de derechos, ¿no? Y entonces esto como la panacea para la democratización del Estado. Entonces, este Estado, que se llamaba simplemente Estado liberal, pasó a convertirse en el Estado constitucional democrático de derecho. Así, esa superconstrucción. Y si ustedes le buscan, van a encontrar que la base metodológica, el sustento teórico de ese Estado constitucional democrático de derecho es la argumentación jurídica. Si tienes uno, tienes lo otro. Si no tienes uno, no tienes lo otro, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Entonces dirán, bueno, pues eso suena muy lindo, ¿no? O sea, suena muy bonito, porque además se puso el derecho de acceso a la justicia como el principal y primordial derecho, ¿no? Con eso, pues entrabas al goce justo y a la materialización de esos derechos, ¿no? Ahorita voy a decir justo qué pasó, dónde está el engaño, dónde está un poco la trampa, si quieren ustedes. Pero, bueno, o sea, imagínense con este capital simbólico, ¿no? Que tenía la argumentación jurídica, pues empezó a crecer como un globo, ¿no? Sí, se empezó a inflar tremendamente. Y, y claro, me estoy refiriendo casi en su totalidad, o sea, a la parte, digamos, occidental. O sea, me estoy refiriendo a Europa y a la sucursal llamada América Latina, ¿no? O sea, así es como lo ven, ¿no? Los europeos, que somos una sucursal. Y entonces, este globo se empezó a inflar porque justamente se vendía como una tecnología que tenían que adquirir los operadores jurídicos para poder llevar a cabo estos procesos de democratización y de constitucionalización o de defensa de la Constitución. Entonces, por ahí va a entrar, digamos, como mancuerna la idea de interpretación constitucional. A ver, suena muy rimbombante, pero es algo relativamente sencillo, ¿no? O sea, la Constitución eh, en ese momento es solo un texto. Es más, en muchos países era solo un texto político. Empieza a ser, en nuestros países, en América Latina era un texto jurídico y en Estados Unidos también desde el siglo XIX. Pero en Europa, pues están con la moda de que ya ahora sí es un texto que se puede interpretar y están pues rayados con esa idea y la reinventan en la segunda mitad del siglo XX y al inicio del siglo XXI, pues eso, ¿no? Como la posibilidad de que eso constituya un marco amplio en el cual los jueces puedan
eh, unir derechos, relacionarlos, hacerlos progresivos, o sea, hacer muchas cosas en el ámbito de todo ese marco, ¿no? Imagínense, antes estaban acotados, es problema, solución legal, ¿no? Y ahora entonces tienen esta apertura, esta posibilidad de moverse hacia una fuente normativa que se presenta como, pues, dinámica, se presenta más atractiva y en algún momento incluso más abierta porque se abre a la posibilidad de integrar dentro de ese gran marco también el derecho internacional público de los derechos humanos, conocido como tratados internacionales o convenios, ¿no? Entonces, interpretación constitucional, interpretación convencional. Si tú quieres un derecho, no está literalmente expresado en una ley, lo vamos a buscar en la Constitución. Si no está literalmente expresado en la Constitución, vamos a buscarlo en el conjunto de cosas que hay dentro de la Constitución o de eso que se llama bloque de constitucionalidad, ¿no? De ese marco de constitucionalidad. Y entonces puede estar en una interpretación que alguna autoridad facultada para interpretar la Constitución haya hecho, ¿no? O puede estar en un tratado, y entonces se volvió un poco más interesante el asunto. ¿Cuál es el tema? Que decía yo, aquí hay un problema. El problema es que esa tecnología tenía una patente, tenía una denominación de origen. Entonces, no la podía usar cualquier persona. Si hubieran dicho desde el inicio, cualquier persona puede usar esa tecnología, se hubiera resuelto el problema, ¿no? El problema es que como buen producto occidental, su uso estaba destinado y restringido solo a quienes eran los creadores. Por eso hablé de un know-how, ¿no? O sea, solo los que tenían la patente, ¿no? Y la patente la tenía en principio, esto es lindo, esta historia, ¿no? Los alemanes, ¿no? Porque los alemanes, arrepentidísimos de todo lo que habían generado durante el nazismo, crean un tribunal constitucional y se ponen a trabajar justo en estas teorías y empiezan a generar jurisprudencia, es decir, sentencias muy célebres, donde empiezan a marcar conceptos que a la postre pues, serían determinantes para esta teoría de la argumentación jurídica, ¿no? Entonces, pues ahí obviamente el conceptazo que se revientan, que se avientan es el de dignidad humana, ¿no? Que hoy por hoy se utiliza como un dogma, como un dogma muy confuso, la verdad. O sea, yo creo que he asistido a un par de procesos de doctorado donde han tratado de dilucidar, ¿no? El contenido de la dignidad humana y no solo es muy difícil y yo diría casi imposible hacerlo, que ahora tienen un problema, ¿no? Que frente a la dignidad humana, pues hoy se expone también la dignidad de otras especies. Así que les duró poco el gusto, ¿no? O sea, 50 años, ¿no? Si quieren 60 años, si quieren ustedes, ¿no? Yo creo, y fíjense, si quieren échenme la culpa, yo creo que el concepto de dignidad humana está hoy en crisis. Y eso no es tan bueno. O sea, por eso dije, que los derechos humanos, no estoy haciendo un discurso contra los derechos humanos o contra la dignidad humana, estoy haciendo una deconstrucción, estoy haciendo una crítica. ¿Por qué? Porque además el concepto de dignidad humana tiene hondas raíces en el, pues sí, estoicismo del Renacimiento y de la Ilustración, ¿no? Y abreva del pensamiento judio-cristiano, tiene muchas cosas, incluso yo les diría hasta teológicas, no sé cómo decirlo, ¿no? En un punto hasta sobrenaturales. Lo mismo los derechos humanos, al grado que muchos pues conectan todo esto con una especie de expresión de un tipo de derecho natural y cosas así. Pero bueno, los alemanes se avientan esto a través del Tribunal Constitucional y se vuelve célebre esta jurisprudencia que dice que, bueno, pues los seres humanos tenemos una dignidad humana y a partir de ello todo el sistema jurídico tiene que girar y respetar eso y hacer la construcción de ese entorno de derechos que cada persona tiene para cumplir con esa dignidad, ¿no? Nadie, ningún sistema político, ninguna legislación, ninguna sentencia, ningún acto de autoridad puede vulnerar esa dignidad, ¿no?
tenemos simplemente por ser seres humanos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, insisto, se empieza a construir justo una tecnología que tiene que llevar al reconocimiento de esos derechos en el terreno en el que se van a librar las batallas más interesantes, que es el terreno de la justicia, ¿no? De la administración de justicia y concretamente de la justicia constitucional, ¿no? Entonces, si tienes esta tecnología, lo logras. Si no tienes esta tecnología, no lo logras. Así que son, son, son los europeos los que empiezan, pues primero, a tratar de entender qué es lo que dijeron los alemanes, ¿no? Digo, podríamos hacer, sería un ejercicio bien interesante, cómo lo asumieron los franceses o cómo lo asumieron los italianos, pero en realidad la parte que nos interesa es la de los españoles, porque pues por una cuestión idiosincrática e histórica, nosotros siempre le hacemos caso a los españoles. Entonces, todo lo que digan los españoles para nosotros es ley. Así que tuvieron los españoles que estudiar esta doctrina, principalmente en un jurista que sintetizó todas estas ideas, que además, pues, yo se las estoy resumiendo, pero hubo muchos filósofos en torno a esto, discutiendo todos estos conceptos y, digamos, aportando ideas a esta tecnología a lo largo de los años, pero pues llegó alguien que lo sintetizó maravillosamente bien y lo llevó a un plano casi de manual, ¿no? Y él es Robert Alexi. Entonces Alexi lo pone en un manualote para que fuera muy fácil, bueno, no es fácil entenderlo, pero porque justo ellos lo complicaron, porque ese era el tema, ¿no? O sea, y entonces, de alguna manera allí, yo creo que principalmente Robert Alexi lo vuelve una marca, o sea, lo vuelve un sello, ¿no? Insisto, con denominación de origen, nace en el Tribunal Constitucional Alemán, en la jurisprudencia alemana, y Alexi como el teórico doctrinario que pone eso al alcance de los estudiosos del derecho, ¿no? Sobre todo de los filósofos del derecho. Pero esto es curioso porque Alexi en Alemania es muy poco conocido. Alexi en el entorno internacional de la filosofía del derecho, como dicen acá en mi pueblo, ni lo topan, pero tuvo la fortuna de que un español, ya había yo hablado, Manuel Atienza, lo tradujera en principio y después lo empezara a glosar, o sea, empezar a meter su cuchara y hacer ajustes. Ahora dice él que ya se distanció, pero en realidad él empezó como, digamos, el traductor y de alguna forma el introductor y sintetizador de eso para, como él lo dice, para el mundo iberoamericano, ¿no? O sea, porque él intuyó perfectamente, yo creo que mejor que Alexi, que esto iba a pegar con todo en América Latina. Y así fue, ¿no? Así fue. O sea, Alicante se volvió, que es la universidad donde operaba Manuel Atienza, Alicante se volvió un centro de negocios potentísimo por décadas que atrajo a extraños y conocidos a esta tecnología, ¿no? Que en algún momento operó de manera piramidal. O sea, así como Jafra o, no, bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿no? Como Tupperware, no sé, ¿qué ahora que se vende? Bueno, pues todas estas marcas o sea, que el mecanismo es que tú traigas a 5 más y esos 5 traigan a 5 más y así operó, ¿no? Entonces, eh, pues la promesa era esa, enseñarte a usar esta tecnología que lograría que nuestros estados se democratizaran, que llegaría a nuestros estados a establecer el estado de derecho, pero no solo el estado de derecho ese liberal, sino el estado constitucional del derecho. Es decir, un estado donde la constitución estuviera por encima de todo. El tema es que ni siquiera sabían qué era la constitución, siguen sin saber qué es la constitución o qué es lo constitucional, ¿no? Se pelean entre ellos, ¿no? Para
dilucidar esto, ¿no? Insisto, porque otra vez el tema es que era asunto de ellos. O sea, era una cosa, eso era un monopolio, era una cosa que ellos detentaban, una cosa que ellos manejaban, una cosa que ellos corregían. Y aquí les tengo también otra noticia. En principio, pues era cosa de hombres, de varones, o sea, no había mujeres, ¿no? Y mucho menos de otras culturas. O sea, cuando llegaba quizá un latinoamericano a decir, bueno, pero yo quiero aportar, no, no, tú aquí no vienes a aportar, tú aquí vienes a aprender, aquí vienes a repetir, a copiar lo que nosotros te estamos diciendo y llevarlo allá, ¿no? O sea, literalmente como un negocio, ¿no? Piramidal. ¿Por qué les estoy contando esto? Yo ya le había advertido a Juan Carlos Tapia que un poco me iba a ir por ahí, porque yo sí creo en otra argumentación jurídica. Yo sí creo que la argumentación jurídica es una tremenda área de oportunidad para muchas cosas, pero no así como se está planteando, porque incluso como se está planteando, de alguna manera em, termina, como dicen, dándose un balazo al pie, ¿no? Porque terminas diciendo que argumentar jurídicamente es no argumentar, ¿no? O sea, es decir, que no se vale que tú expreses, que tú contradigas, que tú contrapuntes, sino lo que único que tienes es repetir como merolico lo que te dice, ¿no? Y que argumentar básicamente es, incluso llegó en sus últimos tiempos la argumentación jurídica a convertirse en libros de fórmulas, a seguir la fórmula, ¿no? A seguir los pasos, a hacer un checklist que llamaban test de proporcionalidad y de otras cosas que se inventaron, ¿no? Porque de alguna forma lo que se buscaba, no sé si consciente o inconscientemente, pues era atender ese prejuicio que tenemos los juristas, los abogados, ese complejo de inferioridad, ¿no? Respecto de las ciencias exactas. O sea, lograr que el derecho fuera lo más exacto posible, que no tuviera ninguna fuga, que no hubiera posibilidad de que entrara la subjetividad, de que lo que se dice se dijera con tal autoridad que no se puede contradecir y como eso por arte de magia lograr esa convicción en la gente, que la gente dice, ah, sí, me convenciste con tu fórmula, gracias por tu test de proporcionalidad, es perfecto este argumento, me convence y me valida. Curiosamente hicieron lo contrario, alejar más al derecho, hacerlo más sofisticado y hacerlo más costoso, porque pues quien iba a España después sí iba a ver el modo de que le devolvieran la inversión, ¿no? Y de hecho, o sea, ese es, híjole, no sé si es una de las razones que está entre líneas en el planteamiento de la actual reforma judicial. O sea, hubo una clase judicial que se benefició de todo esto y que hizo que estos mecanismos se volvieran, pues sí, elitistas, ¿no? Porque no todo el mundo tenía, o sea, solo quien hubiera ido con Atienza o alguien que hubiera estado formado por un discípulo de Atienza podía operar esta tecnología, ¿no? Y mi gran pregunta entonces era, ¿y qué pasa con todos esos los metodología, propuestas desde la argumentación jurídica, material no formal, ¿no? ¿Qué pasaba? O sea, ¿por qué no surgieron muchas propuestas? ¿Por qué la argumentación jurídica se quedó así? O sea, se quedó como un know-how, se quedó como una tecnología de corte occidental, ¿no? Que además exaltaba este tema de los derechos humanos, que insisto, no está mal, pero tiene un problema, que siendo occidental era sumamente individualista. O sea, lo que fomentaba es que cada persona dijera, yo voy a argumentar mis derechos y no me importa quién se me ponga enfrente, ¿no? O sea, yo incluso en algún momento dije que la argumentación jurídica parecía como, o sea, algo muy, muy patriarcal y muy viril, porque era como el enfrentamiento entre dos machos alfa para ver quién tenía la razón, ¿no? Así se plantea, el que tenga más razones, el que demuestre que el otro tiene falacias. Y eso no es sustentable, porque en una sociedad contemporánea como la nuestra, que habla de consensos, que habla de construcción de acuerdos, que habla de eso, de constructivismo, o sea, que tú llegues y aplastes a tu interlocutor diciéndole eres un idiota y no sabes argumentar, ¿no? Pues eso no es sustentable.
sea, al final de cuentas, entonces, había un montón de gente resentida o de gente frustrada o de gente perdedora que no tuvo los recursos en múltiples escenarios, ¿no? O económicos o racionales, como ellos, porque el estándar era la racionalidad occidental. Y entonces, pues esto era sumamente peligroso. Yo se los vine diciendo. Tengo 20 años diciéndoles esto, no me hicieron caso y vean lo que pasó, ¿no? Es eso, o sea, es más, quizá sí tenga mucha culpa Manuel Atienza y Alicante en lo que está sucediendo en 2024 en México, ¿no? Este, habría que escribir un libro sobre ello, ¿no? Claro, se van a lavar las manos. No solo eso, no solo se van a lavar las manos, van a dar la vuelta, van a entrar por la puerta de atrás y van a seguir dando sus cursos. Apunten esta fecha y digan, José Ramón Narváez nos lo advirtió, ¿no? Y otras escuelas, otras marcas que están ahora postulándose como necesarísimas para operar el derecho. Me refiero obviamente al tema de la teoría de la prueba y a la otra marca que se llama Girona, ¿no? Universidad de Girona. Bueno, entonces, ya dicho eso, porque eso es lo que se entiende por argumentación jurídica en América Latina, que para esto además hace algunos años Atienza propuso que se hiciera un congreso así que se llama Filosofía del Derecho para el mundo latino. O sea, vean la megalomanía, ¿no? O sea, él nos iba a decir cómo pensar el derecho. Entonces, bueno, eso se queda ya. Si empezamos de cero, o sea, si empezamos desde qué significa argumentar el derecho, sin hacerle caso a todo eso que ya acabo de explicar, tenemos una gran oportunidad es más, una gran oportunidad histórica para cambiar muchas cosas. Esta es, a ver, como lo decía Paolo Grossi, ¿no? Quizá esta es la etapa histórica en la que el derecho podría volver a brillar con mucho fulgor. Y yo sé que muchos me van a decir, no, es al revés, ¿no? No, yo creo que ahorita hay una tremenda área de oportunidad, una área de oportunidad. A ver, me voy a explicar. Para mí, argumentar, en términos muy simples y sencillos, es saber comunicarse en clave jurídica. Si lo asumimos así, tenemos una tremenda área de oportunidad, ¿no? Miren, al final de cuentas, pues justo eso, ¿no? O sea, los conceptos, las palabras, las definiciones son un pretexto para ponernos de acuerdo sobre cosas, ¿no? La palabra argumentación puede tener infinidad de explicaciones y de raíces etimológicas. A mí me gusta me convence una que liga esa raíz etimológica con argentum, la plata, ¿no? Argumentum argentum, ¿no? Y yo que provengo de familia de mineros, yo soy de Pachuca Hidalgo, pero mi familia vino primero de Mineral del Chico, Mineral del Monte, todavía mi abuelo trabajaba en la mina, pues me decían que las vetas se encontraban con mucha experiencia y distinguiéndola del famoso oro de tontos y diciendo, mira, aquí hay una veta, ¿no? Aquí hay mineral, aquí podemos encontrar plata, hay que rastrear, ¿no? ¿Cuál es la metáfora que yo pienso que podría quedar? Argumento es lo que brilla, o sea, el argumento es lo que te convence porque, porque ves que es valioso, porque ves que va a, a darte una solución que es importante, que va a terminar siendo trascendente, que va a transformar a esa sociedad, ¿no? Que vale, ¿no? Yo creo que ahí está la metáfora. Claro, puedes confundirte un día y ese argumento no valía tal como pensabas, era oro de tontos, pero estamos a la búsqueda de ideas que nos permitan solucionar los problemas que tenemos. Esa es la argumentación jurídica, es bien fácil, ¿no? Y eso debería estar al alcance de todas las personas, no debe estar en un curso sofisticado que te brinda solo una universidad europea, ¿no? O sea, debería estar al alcance de todas las personas. Entonces, esas soluciones
pues, pueden presentarse en múltiples estructuras, o sea, no solamente es la solución legal o la jurisprudencial. Justo ahora que hablamos, por ejemplo, de medios alternos de solución de conflictos, podemos encontrar un montón de soluciones que tienen otro formato, que tienen otras características, ¿no? Porque si nos enfocamos más en solucionar los problemas que en yo tengo la razón, creo que tenemos más posibilidades. Porque comunicar, o sea, asumir la argumentación como comunicación, sí, claro, nos lleva al ámbito de la retórica, que de alguna manera la argumentación jurídica contemporánea despreció, aniquiló, cortó. Recuperar como esa dimensión retórica del derecho es importante. De hecho, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene ya algunos años haciendo este ejercicio, porque la retórica para nosotros es más cercana, más familiar que la argumentación jurídica, ¿no? Como know-how. Entonces, si la argumentación jurídica es comunicación, solución de conflictos, ¿no? Ponernos de acuerdo, entonces entramos a un espacio más amigable, más social, más democrático. Yo he venido planteando que urge democratizar la argumentación jurídica. ¿Qué significa eso? Que todas las personas tendríamos que tener una educación cívica, le llamamos, ¿no? Donde nos dan unos mínimos elementos para argumentar la Constitución. O sea, que te dicen, si tú crees tener un derecho y tú crees tener una posibilidad de entrar a una libertad o de adquirir un bien jurídico, basta que tengas esa noción y que tengas los insumos mínimos para poderla exponer. Ojo, que también la argumentación jurídica no es solo yo pido, sino también yo concedo, que esa es la parte que nos ha faltado, ¿no? Porque lo que hemos generado es lo que yo llamo un derecho egoísta, donde la gente pide, 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 pero nadie está, bueno, y cómo nos vamos a comprometer, a obligar entre nosotros, a construir puentes, a hacer comunidad, ¿no? Entonces, también la argumentación jurídica tiene que enseñar a escuchar, a entender a las otras personas. Entonces, sí, la argumentación jurídica como un derecho a entendernos, porque toda la sociedad actual, o bueno, más bien, todos los sistemas, como dicen, ¿no? Los medios de comunicación, la tecnología, nos está haciendo pelear entre nosotros, nos está haciendo destruirnos. ¿Por qué? Porque eso le conviene al mercado. Tú buscas en el mercado, lo dice Bauman en casi todos sus libros, lo que buscas en el mercado son herramientas para protegerte de los demás o para atacar a los demás, ¿no? Entonces, por eso el mercado le conviene que estemos peleados, peleadas entre nosotros. La argumentación jurídica sería una tecnología para podernos poner de acuerdo y resistir todos esos escenarios donde tratan de someternos, donde tratan de alienarnos, donde tratan de decirnos, tú solo eres un votante, tú solo eres un consumidor, tú solo eres un dato más en la base de datos, ¿no? Constantemente nos están cosificando. Vean qué paradójico, a dónde nos llevó todo ese planteamiento, ¿no? Planteamiento occidental. Dignidad humana, sí, discursivamente, pero en la práctica nos tratan como cosas, como objetos. Yo aquí me detendría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Ramón Narváez. Un placer contar con su presencia de vía remota, en este caso, aquí en la Facultad de Derecho, ¿no? Y en coordinación con el Tribunal Electoral. Y pues bueno, una vez que nuestro ponente nos haya impartido esta importante conferencia, aquellas personas que deseen realizar alguna pregunta, algún comentario, pueden hacer sus preguntas a través del chat virtual que se encuentra aquí en la plataforma de Zoom, o en su caso levantar su mano de forma virtual para cederles el uso de la voz. Por cierto, gracias a Laura Moyao, que me felicita por la conferencia, que le gustó mucho. Y sí, creo también, ¿no? La retórica, Cicerón, una importante cita. Gracias, Laura. Gracias, Erika Geraldine también.
Gracias, Fabián. No sean gachos, gachas, síganme en Twitter, sobre todo ahí, JR Narváez, pero igual, bueno, TikTok o Instagram, si me buscan ahí en TikTok comparto muchas cosas sobre cultura pop y derecho. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues al parecer no hay más preguntas, no hay comentarios por parte de quienes están conectados de forma remota. Y pues bueno, en este momento le solicito al doctor Juan Carlos Tapia Rojas, en representación de la magistrada Michelle Mendoza Aragón, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, de lectura del reconocimiento que se le entregará a nuestro ponente y que será remitido de forma física con posterioridad. Buenas tardes, estimado maestro, doctor Narváez, ¿cómo estamos? Espero que todo muy bien. Agradecido siempre de tu colaboración, de tu apoyo para llevar a cabo estas conferencias con los jóvenes, para poder nutrir más todavía el conocimiento jurídico y bueno, en apoyo también a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta universidad para efectos de la conferencia. Leo el reconocimiento que te hacen entrega en este momento, que dice la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, otorga el presente reconocimiento al doctor José Ramón Narváez Hernández por la videoconferencia magistral con el tema Argumentación Jurídica en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, coordinada por la licenciatura en Derecho modalidad virtual. Dado a Cuernavaca, Morelos, a los 26 días de 2024, firman la doctora Gloria Rosario Vergara Salinas, directora interina de la Facultad de Derecho, y la doctora Michelle Mendoza Aragón, magistrada presidenta del Tribunal Electoral. Muchas gracias, estimado doctor Narváez. Esperamos contar en próximos eventos con tu participación y apoyo, como hasta ahora lo has llevado a cabo con nosotros. Gracias, Juan Carlos, y también gracias a la magistrada presidenta y a la doctora Gloria que aquí andaba, que muy amablemente me presentó al inicio. Gracias a ambas. Yo creo siempre en la fuerza femenina y me da mucho gusto que estén al frente de las instituciones y yo encantado de colaborar las veces que sea necesario. Muchas gracias. Y pues bueno, al no haber más participaciones, agradecemos a todos por haberse conectado a esta videoconferencia denominada Argumentación Jurídica, agradeciéndoles y solicitándoles que estén al pendiente de aquellas futuras conferencias que se realicen entre la Escuela Judicial Electoral, el Tribunal Electoral de Estado de Morelos, con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muchas gracias y que todos y todas tengan un excelente día.